Molt bon dia a tothom, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a las jornadas de estudio y debate sobre la brecha salarial y laboral por razón de género, organitzades per l'Observatori per la Igualtat i el Centre d'Estudis e Investigació Dones i Drets, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Mujer Trabajadora el 8 de marzo, sin olvidar el día 22 de febrero por la igualdad salarial, y para conmemorar el centenario de la institución pionera en el ámbito sociolaboral a escala mundial, que es la Organización Internacional del Trabajo, y para ello se va a presentar, como se ha indicado muy bien anteriormente, por primera vez en una universidad del Estado, el Informe Mundial sobre Salarios 2018-2019, con un subtítulo claramente identificador de aquello que se quiere transmitir, que dice qué hay detrás de la brecha salarial de género de la OIT, a cargo de una de sus autoras, la señora Rosalía Vázquez Álvarez. Quería, al igual que lo ha hecho nuestra decana, agradecer muy especialmente a la doctora María Jesús Espuny, profesora emérita de la Unidad Docente de Historia del Derecho y de las Instituciones del Departamento de Derecho Público y Ciencias Histórico-Jurídicas de esta universidad, y por supuesto también a la doctora Esther Zapatera, nuestra decana, todo el esfuerzo que han realizado para que este acto pudiera llevarse a cabo. Destaco especialmente la importancia de esta universidad en las actividades de conmemoración del centenario de la OIT y muy especialmente de la Facultad de Derecho, dado que conviene recordar el memorando de entendimiento suscrito el 24 de enero de 2018 para realizar actividades tendentes a estudios, jornadas sobre relaciones laborales desde una perspectiva general, y también, mucho más recientemente, la activa participación de muchas personas integrantes de esta universidad, la mayor parte de ellas adscritas al Institut d'Estudis del Treball, en el reciente Congreso Interuniversitario celebrado en Sevilla, organizado por la OIT y la Universidad de Sevilla, sobre el futuro del trabajo. El evento de hoy es importante y al que me referiré brevemente, porque lo que importa obviamente es la presentación a cargo de la ponente, pero es importante tanto por la importancia del tema ya anunciada como por la calidad de la ponente. La señora Vázquez Álvarez es licenciada en Matemáticas y Economía por la prestigiosa London School of Economics, presta sus servicios en la División de Mercados Laborales Inclusivos, Relaciones Laborales y Condiciones de Trabajo de la OIT, y es responsable del desarrollo y aplicación de métodos cuantitativos para el asesoramiento de los agentes sociales, instituciones y gobiernos, en especial en países emergentes y de bajos ingresos, en temas relacionados con políticas salariales y desigualdad salarial. Desde la atalaya privilegiada, como les he dicho, del máximo foro mundial en materia sociolaboral, conoce muy bien esta realidad, a la que une la realización de tareas directas de conocimiento de dicha realidad, participación en proyectos de evaluación y desarrollo del salario mínimo en varios países, como por ejemplo Botswana, Cabo Verde y México. La señora Vázquez Álvarez es también doctorada en econometría por la Universidad Holandesa de Tilburg. Es importante también esta jornada porque simplemente es casualidad, pero es una casualidad, creo que seguramente sea una casualidad agradable, que coincida con la más que previsible aprobación dentro de pocas horas de un Real Decreto Ley en donde se regularán, salvo que haya cambios de última hora, que en el mundo jurídico siempre es posible, cuestiones relativas a la ampliación del permiso de paternidad y a la regulación de la igualdad salarial, ciertamente con matices, en las empresas españolas, yendo en la línea precisamente de algunas peticiones que se plantean en dicho informe. Es importante también este acto porque hablamos no solo de brecha salarial, sino también de diferencias por razón de género. Y a ello se ha referido muy recientemente. No les recomiendo su lectura un artículo de la profesora de la Universidad del País Vasco, Sara de la Rica, en El País, el pasado día 21 de febrero, en el que analiza con detalle los problemas relativos a las diferencias por razón de género y después por razón salarial entre hombres y mujeres, poniendo de manifiesto efectivamente en su artículo que el primer elemento es la tasa de participación en el mercado de trabajo y, en segundo lugar, las condiciones laborales que llevan posteriormente a las diferencias salariales.
Me permito indicarles también y recomendarles la lectura de algunos artículos de una persona que muy querida por el área de Derecho del Trabajo de esta universidad y que va a estar con nosotros, según me han informado, en las jornadas, en la celebración del 8 de marzo, que es la doctora María Amparo Ballester Pastor, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia y directora del Institut per la Igualtat de la Universidad de Valencia, una persona de reconocido prestigio y que, por tanto, considero que es un éxito que esté entre nosotros. Les recomiendo también, ya ven ustedes que la de formación profesoral es recomendar, dar pistas para el estudio, acercarse a la cuestión de la brecha salarial de género desde una perspectiva cinéfila. Para quien les guste el cine, como recurso didáctico es especialmente interesante. Hay una película que ha reseñado recientemente una compañera de la Universidad de Siena, la doctora María Dolores Santos, titulado El cine como recurso didáctico para el aprendizaje de la igualdad salarial y la diferencia sexual en derecho del trabajo, refiriéndose a la película, en título castellano ahora, Pago Justo, de Nigel Cole, del año 2010, en donde se explica la lucha de 177 trabajadoras de una factoría de la Ford en Londres, en barrios de Londres concretamente, para reivindicar sus condiciones laborales y salariales. También me permito recomendarles, porque estamos hablando de una cuestión ciertamente importante, brecha salarial y de género, la lectura de un reciente documento que yo calificaría de documento socialdemócrata en Estados Unidos, lo cual ciertamente no deja de ser un elemento de reflexión, firmado como primera firmante por la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, que a sus 29 años se ha convertido en una de las figuras estrellas del movimiento social, feminista y político en Estados Unidos. El título es Recognizing the Duty of the Federal Government to Create a New Green Deal, y recuerda que en Estados Unidos hay una brecha en los ingresos de género que resulta en que las mujeres ganen de media aproximadamente el 80% de lo que ganan los hombres. Acabo mi intervención dando paso a la de la señora Vázquez Álvarez. La senyora Vázquez Álvarez va estudiar, segons se'ns va explicar ahir, uns quants anys a l'escola La Nostra Llar de Sabadell, per tant, coneix la realitat a Catalunya, conoce la vida política y sindical de Cataluña a través de su ámbito familiar. Fue una gran satisfacción por mi parte escuchar ayer sus orígenes familiares y las luchas reivindicativas de su familia, venida de Andalucía, por la construcción de las libertades democráticas en Cataluña, y le agradezco en nombre de nuestra facultad, de la universidad, su presencia, y simplemente para acabar por mi parte digo que coincido con el informe en que todavía nos queda mucho por avanzar en este terreno, pero estoy seguro que esta sesión de hoy, en donde da gusto ver una sala de actos casi llena, supongo que la influencia del profesorado en este extremo habrá sido determinante, me parece digna de mención. Muchas gracias, Rosalía, con lo cual Pues ante todo, muchas gracias por esta presentación, es magnífica. Gracias a la universidad por invitar a la OIT, a la cual yo represento, a presentar este informe. Y muchísimas gracias también a la doctora Espuny, a la doctora Zapater por la invitación que le prestan a la OIT y la oportunidad que tenemos de presentar el informe. Parlo una mica de català, pero no haré el ridículo, así que me dirijo a todos ustedes en español. Quiero decir este informe para comenzar a presentarlo y antes de pasar a las transparencias que les voy a enseñar. Es un informe altamente técnico y este es uno de los propósitos del informe, porque la brecha salarial, y lo he comentado muchas veces en todas las ponencias que hemos hecho desde que el informe salió en diciembre del año pasado, es uno de los temas que tienen más investigación detrás de ella. Hay millones de entradas en las páginas web que presentan todo tipo de investigación sobre la brecha, y a la vez es uno de los fenómenos que se ha mantenido más constante a través del tiempo. Entonces aquí algo está fallando. Y por lo tanto decidimos en la OIT, hace 2 años, que el informe global sobre salarios, algo que se publica cada 2 años en la OIT desde 2008,
esta vez tenía que resolver de una vez y por todas qué está pasando con la brecha salarial. Y una de las maneras en las que se tiene que hacer es ser muy riguroso de forma empírica. Y por lo tanto, este informe, si hay algo que aporta, es novedad en la manera en la que se estima la brecha salarial. Esta es una de las innovaciones del informe. A la vez que también da a entender que estimar la brecha, solamente un número, no es suficiente para entender lo que está pasando por detrás. Y por lo tanto, si queremos ser rigurosos, si queremos acabar con políticas que de alguna forma u otra realmente erradiquen la brecha salarial, hay que ir más allá del número y hacer un proceso empírico por el cual nos basemos luego en qué políticas son necesarias para acabar con la brecha. Entonces, voy a presentar el informe, quizá es un poco técnico, me imagino que hay gente en este aula que lo va a poder seguir sin ningún problema, pero lo que intentamos hacer con esta presentación, que obviamente no la he preparado yo sola, sino que también lo han preparado con mis compañeros en Ginebra, estamos intentando darle un enfoque para que se entienda en todos los ámbitos. Y por supuesto, esto es un informe que nosotros hacemos para poder sustentar las conversaciones entre nuestros mandantes, que son los sindicatos, la patronal y el gobierno. Y a ellos nos debemos y a ellos intentamos que hagamos productos que realmente luego tengan un rigor para que las conversaciones sean más amenas. De eso se trata lo que hacemos los técnicos de la OIT. Habiendo dicho esto, la estructura de la charla hoy, en algún momento me voy a levantar, quizás señalar alguna cosa, es más fácil también hacerlo de esa manera, pero de momento la estructura de la charla va a ser, voy a dar una visión de lo que es el informe. El informe tiene 3 partes y una de ellas es las tendencias de los salarios, en la cual le voy a dar un enfoque a lo que es en España en los últimos 2 años. Hablaremos de la brecha y cuando hablemos de la brecha hablaremos de la medición de la brecha, los resultados empíricos y una propuesta de políticas para reducir la brecha salarial. No voy a proponer ninguna política nueva de cómo reducir la brecha que no conozcamos ya. Lo que hacemos con este informe es tener la base empírica para dar más conciencia de qué políticas o que estas políticas que son necesarias son realmente imperantes para acabar con la brecha. Entonces, primero voy a comenzar un poquito con lo que es el informe en sí. El informe es uno de los que llaman emblemáticos de la OIT, un flagship report. Y de estos informes hay 3. Uno de ellos es lo que se llaman las perspectivas sociales del empleo en el mundo. El segundo es el informe mundial sobre salarios y el tercero es el informe mundial sobre la protección social. Y estos son 3 pilares básicos de la OIT, el empleo, los salarios y la protección social, lo cual es lo que hace que tengamos una base de intentar crear trabajo decente dentro de la OIT, en el mundo por parte de la OIT. El informe mundial de los salarios, que se publica desde el 2008, que vamos a presentar hoy es la sexta edición. Hay 3 partes en el informe. La primera parte lidia con todo tipo de tendencias de los salarios en el mundo, porque nosotros somos el observatorio del cual luego se va a hablar de los salarios. O sea, si cualquier persona en el mundo o cualquier institución, sobre todo de Naciones Unidas, habla de los salarios, nosotros somos las personas que aportamos esos datos de forma oficial. Entonces, la primera parte siempre tiene una especie de recopilatorio de qué ha pasado en el mundo en relación a los salarios. La segunda parte intentamos desarrollar un tema específico y de forma muy analítica sobre los salarios. Y estos son los temas que se han desarrollado desde la primera edición del informe. Salario mínimo y negociación colectiva, políticas de salario en tiempos de crisis, porque estaba entonces la crisis en el mundo, en el 2010-11, los salarios y el crecimiento equitativo, salario y desigualdad de ingresos, desigualdad salarial en el lugar de trabajo y este último que es qué hay detrás de la brecha salarial de género. Todos estos informes están en la página web de la OIT, todos ellos están en castellano, excepto el último que aún está ahora en proceso de ser traducido. Y por último lugar, el informe tiene una tercera parte que es donde se mira a todo lo que se ha hallado en las 2 primeras partes de forma empírica para acabar redactando qué tipo de políticas pueden acabar con la desigualdad de salarios en general o en este caso con la desigualdad salarial de género.
Entonces, muy brevemente voy a ir a través de la primera parte del informe, porque no podría ser de otra manera venir aquí y no presentar un poco las tendencias de lo que son los salarios, dándole un enfoque a España, porque lo que hace el informe es dar un enfoque global y después cuando vamos a cada uno de los países ponemos lo que es del país en sí. Entonces, lo primero que observamos es, si miramos al crecimiento de los salarios en los últimos 2 años, vemos que comparado con años anteriores, este año es uno de los años en los que los salarios han aumentado lo menos en todo el mundo. Si ponemos a China en el cómputo, China tiene un peso muy importante y por lo tanto el incremento de salarios en relación a los últimos 2 años ha sido del 1,8%, que esto se sitúa en años como 2008-2009. Es decir, aún no nos hemos recuperado de la crisis en relación a la subida de los salarios. Pero si quitamos a China del cómputo, porque China tiene este peso específico, nos vamos al 1,1%. Es decir, realmente los salarios están creciendo de una forma que están estancados. Ahora, si miramos a España en relación al conjunto de Europa, lo que vemos es que en realidad España es uno de los países donde los salarios se siguen manteniendo en forma negativa, es decir, han retrocedido un 1,8% y por tanto el poder adquisitivo de los asalariados ha disminuido en relación a los últimos 2 años. En el conjunto europeo es un 0%, es decir, no han crecido nada comparado con los últimos 2 años. Y esto en un entorno en el que primero observamos que hay un crecimiento de la productividad bastante importante y segundo, hay muchísimo menos desempleo en todo el conjunto europeo y también en España. Es decir, no sabemos por qué estos dos marcadores que nos tendrían que decir que tendrían que aumentar los salarios no están dando como resultado un incremento salarial, sobre todo en países como España. Y aquí vemos lo que está pasando. Aquí lo que vemos es el incremento de productividad en base a lo que pasaba en el 2008, en base al 2008, lo que vemos es que en el conjunto de los países de alto ingreso ha aumentado aproximadamente un 6% y los salarios también ha ido aumentando progresivamente, con altos y bajos, pero ha aumentado progresivamente. En España la productividad ha aumentado y es decir, comparado con el 2008, la productividad es como un 12% por encima de lo que era entonces y los salarios han caído en picado. Entonces este es el panorama que nos encontramos y claro, lo que realmente nos importa es hasta qué punto los salarios determinan las desigualdades dentro de los hogares. Entonces aquí lo que vemos, quizá no se ve muy bien, pero la línea roja es España. España está en un nivel medio de desigualdad. Este es el coeficiente Gini, para aquellos que lo conocen simplemente es un coeficiente que te dice cuando te acercas mucho al 1 tienes una desigualdad muy alta, cuando te acercas al 0 tienes una desigualdad muy baja. En los países ricos, en los países de alto nivel, la desigualdad es menor. España se sitúa en el medio de la tabla, pero lo que también tenemos que entender es que esta desigualdad es lo que de alguna forma u otra está marcando la brecha salarial. Es decir, cuando hay una brecha salarial, esto forma parte de la desigualdad en el país, la desigualdad salarial. Entonces, a partir de ahora ya voy a comenzar a hablar de la parte 2 del informe, que es qué hay detrás de la brecha salarial de género. Entonces, ¿por qué otro informe sobre la brecha? Bueno, primero de todo hay una gran amplitud de resultados, incluso entre las agencias de las Naciones Unidas a veces nos peleamos y unos dicen, bueno, es que la brecha es X y otros dicen es X más Y. Entonces tenemos que resolver este problema, porque si tenemos problemas entre los agentes sociales o entre las instituciones que tendrían que clarificar, obviamente hay que pararse y pensar cómo estamos midiendo la brecha. Hay una variedad de metodología y tenemos que unificar esta metodología y hay una variedad de datos que la gente utiliza para medir la brecha. Entonces, con todas estas variedades y heterogeneidad en medir la brecha, lo que acabamos es con muchas bases empíricas, pero ningún resultado claro de cómo está avanzando la brecha salarial o cómo está disminuyendo. Entonces, había esta necesidad de clarificar y además es porque hay un objetivo de desarrollo sostenible que es el objetivo 8 y en específico el indicador 851 que te dice que para el año 2030, según este indicador, tendríamos que haber avanzado tal que no hubiese ningún tipo de discriminación salarial entre hombres y mujeres. Y por lo tanto este es el momento de comenzar a pensar dónde vamos con la brecha salarial, cómo la tenemos que medir. Entonces,
¿Qué aporta este informe? Primero, un método nuevo para estimar la brecha. Lo segundo es un proceso empírico que nos va a ayudar a saber mejor cómo utilizar las bases empíricas para crear políticas que son realmente efectivas. Lo tercero es, intentamos ver qué factores son los que realmente subyacen en la brecha, qué es lo que determina esta brecha. ¿Es porque hay más o menos educación entre hombres y mujeres? ¿Es porque hay más o menos tipo de ocupaciones entre hombres y mujeres? ¿Qué es lo que realmente lo determina? Y por último, como se verá en el informe, en realidad mucha parte de la brecha no se puede explicar de forma con factores objetivos, y por lo tanto lo que intentamos es desarrollar bases empíricas que te digan un poco cómo se explica la brecha salarial. Ese es mi teléfono, lo voy a dejar por ahí que suene. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este informe? El objetivo esencial del informe es tener un rigor empírico para la propuesta de políticas e instrumentos que eliminen la brecha salarial de género. Voy a comenzar ahora con algo muy básico, pero es solamente para aquellos que a lo mejor no están tan familiarizados de cómo se estima la brecha salarial. La brecha salarial, lo primero que se hace es seleccionar un tiempo de referencia. Esto puede ser la hora trabajada o puede ser el salario mensual. Nosotros en la OIT, y de hecho en todas Naciones Unidas, decimos que es mejor coger hora trabajada, porque esto elimina cualquier tipo de confusión con la cantidad de tiempo que una persona pueda llegar a trabajar. Lo segundo que se hace es seleccionar cómo resumir una distribución salarial. Es decir, en un país nosotros tenemos a mucha gente que son asalariados, cada uno gana un salario, y lo que hace la brecha salarial es resumir la diferencia entre toda esa masa de salarios de hombres y toda la masa de salarios de mujeres en un número. Es la distribución salarial de hombres y mujeres en un solo número. Entonces lo que se puede coger es o bien el promedio o la mediana de esa distribución para resumirlo todo. Y cuando se ha cogido este tiempo de referencia y esta medida en la cual resumimos la brecha salarial, es cuando comenzamos a hablar de un numerito que resume la brecha salarial de género, que puede ser la media, por hora o por mes, o la mediana. Es decir, la brecha salarial de género es la diferencia entre el promedio o mediana de hombres y mujeres, y normalmente en punto o en referencia al salario de los hombres, multiplicado por 100, o sea que es un porcentaje. Por ejemplo, en España, según los últimos datos que tenemos, los hombres ganan un promedio de 13,5 euros por hora, las mujeres 11,5, y por lo tanto la brecha salarial de género en promedio es de un 15%, 14,9. Si cogemos la mediana es de un 14,4, o sea que es aproximadamente lo mismo. Hay veces que el promedio y la mediana son muy diferentes, como vamos a ver ahora. En el caso de España es muy parecido. Entonces, esto es España. Lo que se ha hecho que en el informe, y esto es la primera vez que se ha hecho cualquier informe mundial de agencias de Naciones Unidas, es coger muchos países y intentar tener una muy buena base empírica de cómo es la brecha en el mundo. Hemos cogido 70 países que representan el 80% de los asalariados del mundo. Ahora, este es el conjunto de los países. Vemos que España está más o menos en la mitad, está por debajo de Noruega. La brecha mundial, según el promedio de los salarios, es de un 16%. Y lo que vemos es que hay países como, por ejemplo, Corea, que tiene una brecha, relativamente, porque es relativa a los otros países, muy alta, pero también hay países que parece ser que tienen una brecha que es negativa. Es decir, parece ser que en países como en Filipinas, en Namibia, las mujeres cobran más que los hombres. ¿Es esto cierto? Porque esto es algo que, obviamente, si tú eres un político en Filipinas que está en contra de incrementar los salarios a ciertos grupos de la población, dirá, en Filipinas nosotros le pagamos más a las mujeres que a los hombres, por lo tanto no hay brecha salarial. Y esto es algo que a nosotros nos parecía de entrada extraño, ¿no? Entonces esto es uno de los primeros bases objetivas del informe. Lo segundo es cómo comparamos la mediana o el promedio. Pues aquí tenemos la mediana y el promedio, que es muy diferente. Es decir, por ejemplo, si yo estoy en la República Tunecina y tomo el promedio de brecha salarial, digo que la diferencia entre hombres y mujeres es de un 15%. Pero si cojo la mediana, acabo diciendo que la brecha salarial es negativa. Entonces, ¿cómo reconcilio toda esta información cuando en realidad sale de la misma base y se utilizan los mismos métodos empíricos?
Entonces, ¿cómo interpretamos estos resultados? Bueno, pues parece ser que para el 75% de los países utilizar la mediana o el promedio supondría diferentes conclusiones y diferentes acciones políticas. Y esto es una cosa que nos pasa a nosotros en Naciones Unidas. La OECD normalmente coge la mediana, nosotros cogemos el promedio y acabamos pues siempre en una situación en la que nadie tiene razón en lo que está pasando con la brecha salarial. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar estos resultados? Y lo segundo es que parece ser que para 16 países el promedio de la brecha salarial es negativo. Y todo esto pasa en países de medianos y bajos ingresos. ¿Es realmente el caso que en estos países las mujeres están cobrando más que los hombres por hora trabajada? Bueno, pues para poder entender estas evidencias empíricas, cogemos estos 70 países y lo que observamos primero es que allí donde la brecha salarial es negativa, la participación de la mujer es muy baja en trabajo asalariado, porque la mujer siempre va a participar en trabajo no remunerado, la mujer siempre va a participar en trabajo informal, tipo de lo que se llama trabajo por cuenta propia, pero claro, en lo que es el trabajo asalariado, la mujer en países donde es negativo, la mujer está muy poco representada. Lo segundo que observamos es que cuando la brecha salarial, según la mediana o la media, son muy diferentes, es porque las mujeres o los hombres se agrupan en ciertos lugares de la distribución. Y este tipo de agrupación domina el promedio, la mediana, por lo tanto, estas medidas que de alguna forma intentan resumir todo ese conjunto de salarios no son una buena medida para representar bien a todas las mujeres y a todos los hombres dentro de lo que es la brecha salarial. Y por lo tanto, la estimación de la brecha usando la mediana o el promedio no son adecuadas. Por lo tanto, nosotros lo que hicimos después de ver todas estas bases empíricas es pensar cómo podemos mejorar este método para que acabemos con todas estas discrepancias y podamos consensuar una manera para estimar la brecha salarial. Bueno, pues tomamos el caso de Costa Rica para explicar, esto claro, se basó en cada uno de los países, fuimos mirando, yo doy simplemente un ejemplo, ¿no? En el caso de Costa Rica, la parte verde da la brecha salarial. Los hombres ganan 2.000 y pico de moneda local por hora, las mujeres 2.600, el peso de la población es el 100%, y si miramos estos dos números, que es el promedio de salario, vemos que la brecha es menos 6,7% en promedio, lo cual nos diría las mujeres en Costa Rica ganan más que los hombres. Entonces ahora cogemos y miramos a la brecha salarial por tipo de educación, desde primaria, secundaria, vocacional y la gente que tiene universidad o más. Y vemos que cuando tienes menos que primaria, la brecha salarial es positiva hacia los hombres, es decir, los hombres cobran 1,1 más que las mujeres. Si estás en secundaria, también es positiva. Si estás en diploma vocacional, también es positiva. Si estás en la universidad, también es positiva. Es decir, según los subgrupos de educación, la brecha es siempre positiva. ¿Qué está pasando? Lo que vemos aquí, lo voy a marcar esto, es que las mujeres que que participan como asalariadas y que tienen universidad, tienen una ponderación muy alta dentro de la población, son el 35%, esto aumenta el promedio, pero el 35% no representa al resto de las mujeres. Y lo que vemos es que los hombres que están en menos de primaria, que son asalariados, tienen también, los hombres ustedes tienen una ponderación muy alta, lo cual quiere decir que esto baja el promedio de los hombres. Y esta ponderación que es tan diferente entre hombres y mujeres, lo que está haciendo es sesgando este promedio o esta mediana y por lo tanto está creando una estimación de la brecha general que para nada está identificando a lo que realmente pasa a los hombres y a las mujeres en la población. Entonces, si cogemos factores que de alguna forma u otra nos ayuden a entender cómo están los hombres y las mujeres repartidos en el mercado laboral, y estos factores pueden ser la educación, pongamos 4 categorías, la edad, 4 categorías también. La edad es algo que de alguna manera está haciendo una aproximación a lo que es la participación la participación en el mercado laboral, los años que has participado en el mercado laboral, y factores de género, por ejemplo, jornada completa o jornada parcial, sector privado, sector público. Lo que tenemos aquí es que podemos formar subgrupos. Aquí tenemos 4×4 por 2×2, son 64 subgrupos. Por cada subgrupo
estimamos la brecha salarial de género. Y estos subgrupos ya son más parecidos en salario, como hemos visto en Costa Rica. Y lo que hacemos es que cada uno de estos subgrupos va a tener una ponderación en la población. Por lo tanto, estimando estas 64 brechas salariales, ponderamos cada una según el tamaño de la población y acabamos con lo que llamamos la brecha salarial de género ponderada por factores. Entonces, ¿cómo se compara? Aquí vemos que la brecha salarial no ponderada, la que habíamos enseñado antes, es la que es de color azul. Vemos que la verde, que es la que ahora se ha utilizado estos 4 factores para ponderar, lo primero de todo es que todos aquellos países que antes tenían una brecha negativa ahora son positivos. Esto es lo primero. Lo segundo que vemos es que la brecha salarial de género en el mundo ha aumentado 4 puntos, porque ahora hemos considerado, comparando hombres y mujeres, que es de una forma mucho más homogénea, entre grupos que son homogéneos. Y lo tercero que vemos es que ahora casi todas las brechas salariales están en el rango 10-15% en el mundo entero. Entonces ahora ya podemos comenzar a hablar de realmente una manera de medir la brecha salarial que es realmente mucho más eficaz para entender lo que está pasando entre hombres y mujeres en la escala salarial. Otra cosa que es muy importante, y esto es algo que ahora por fin podemos hablar con otras agencias de Naciones Unidas, es que o la mediana o el promedio son muy parecidos. Aquí están las dos utilizando la ponderada y vemos que ya no hay tanta controversia. Entonces esto ya nos arregla también algo que antes no nos ayudaba nada para ponernos en la mesa para hablar con otras agencias. Entonces esto ya es un gran avance. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, primero de todo es que en cualquier encuesta regular los 4 factores que hemos mencionado siempre están ahí dentro. O sea, no vamos a tener que arreglar las encuestas para acabar midiendo esta brecha ponderada de una forma más eficaz. No hay controversia entre el promedio y la mediana, por lo tanto esto es algo que ya hemos arreglado. Y además permite una comparación entre países y a través del tiempo que es mucho más efectiva, porque a través del tiempo la manera en que la gente se distribuye en el mercado laboral va cambiando y esto crea también sesgos cuando estimas a través del tiempo. Aquí, como estamos agrupando a la gente según su participación, esto ya hace que a través del tiempo también se pueda comparar mejor. ¿Qué problema hay? Seguimos teniendo un número que no nos está diciendo nada sobre qué es lo que subyace la brecha salarial. Entonces, ahora aquí lo que he hecho es decir, vale, vamos a mirar a la brecha salarial según dónde está colocada en la distribución salarial. Esto es la distribución, aquí tenemos a 4 países, que ahora diré qué países son, pero aquí tenemos 4 países que de alguna forma lo que vemos es que la brecha salarial entre los que están cobrando poco, aquí estaría el salario mínimo, aquí estarían los salarios según el convenio colectivo, aquí estarían los salarios de los directivos, aquí es la zona alta de los salarios. Aquí tenemos 4 países que si los miras de esta manera, en este país la brecha salarial es muy parecida en cualquier rango, no importa dónde estás, hay una brecha que es alta. Aquí parece ser que la brecha salarial casi no existe en la zona bajo y es muy alta en los ejecutivos. Aquí la brecha salarial parece que va bajando paulatinamente, entonces aquí la brecha se define realmente en la gente que está en la zona baja de la distribución y aquí parece que incluso la brecha salarial es a favor de las mujeres cuando más alto estás en la distribución salarial, ¿no? Entonces, ¿qué países son estos? Y parecería ser que según esto acabaríamos con brechas salariales, el promedio y la mediana, que son muy distintos. Entonces, aquí tenemos el resultado. Estos 3 países, a pesar de tener una brecha salarial que se define de una forma muy diferente en cada zona, tienen una brecha que es muy parecida y aquí tenemos un país a donde la brecha salarial es muy baja, a pesar de que también tiene una distribución en la que vemos que la brecha salarial aquí, en la parte alta, en los deciles más altos, es muy parecida a la de España, ¿no? Entonces, esto ya te dice que cuando vas a hablar de la brecha salarial, el número no es suficiente, hay que mirar a la distribución. Porque, por ejemplo, lo que tengo aquí es una situación en la que si todas las mujeres están localizadas en el salario mínimo, aumentando el salario mínimo, haces que la brecha salarial baje. Si tienes aquí, por ejemplo, en esta zona, en España, vemos que hay una brecha salarial mucho más alta que en Bélgica. Quizá lo que tenemos que hacer es mirar cómo los convenios colectivos de países como Bélgica están ayudando a disminuir la brecha salarial. Entonces eso ya nos da muchas más pautas en vez que solo mirar un número que realmente no te da
mucha información. En el caso de Perú, lo que vemos es que la brecha salarial está aquí arriba y no tanto aquí abajo. Pero, ¿cuántas mujeres están representadas aquí abajo? Eso también es una cosa que tenemos que preguntar. O sea, no es solamente la brecha salarial, sino cómo están distribuidos los hombres y las mujeres en el mercado laboral. Y esto es lo que nos enseña la próxima transparencia. Aquí lo que vemos es primero de todo, en el caso de Egipto, hay muy poca representación de mujeres dentro del mercado laboral. Típicamente países como Egipto, países de bajo ingreso o países emergentes, lo que tienes es que las mujeres cuando participan en el mercado laboral lo hacen en el sector público, son altamente cualificadas y todas aquellas mujeres que quedan fuera de la zona asalariada son mujeres que están en trabajos informales, trabajos realmente que no son decentes. En el caso de España, en el caso de Bélgica y en el caso de Perú, lo que vemos es una tendencia a que cuanto más alta es el salario, aquí es la zona alta de los salarios, la mujer está muy poco representada. Entonces la mujer está más representada en esta zona, que es la zona del salario mínimo, o la zona de convenios colectivos. Y en el caso de Bélgica es un poco como España, pero menos brutal. Es decir, aquí, por ejemplo, vemos que hay un 50%, en el caso de España hay muchas más mujeres en la zona baja. Entonces esto ya te da mucha más información y por supuesto son elaboraciones empíricas mucho más sofisticadas, pero te da más información de cómo lidiar con la brecha salarial. Entonces, por lo tanto, lo que decimos en el informe es no es suficiente un número, hay que seguir un proceso mirando la distribución salarial por deciles y además tenemos que pensar qué es lo que está pasando por detrás y para saber lo que está pasando por detrás tenemos que hacer una descomposición de la brecha salarial, que eso ya es, en el informe está toda la base empírica. Si hay alguien interesado en saber cómo hacer esta descomposición, yo estoy dispuesta a hablar con cualquiera de vosotros para daros todo lo que es la sintaxis, para estimar esto, si tenéis bases de datos y estáis interesados. Pero la idea es que siempre hay que intentar sacar qué es lo que se puede explicar de la brecha salarial y qué es lo que no se puede explicar. Y es la parte no explicada, porque esto nos va a dar mucha información de cómo lidiar con la brecha salarial. Entonces, hay que hacer una descomposición. ¿Y cómo se hace la descomposición? Pues lo primero que pensamos es que si yo comparo salario de hombres y salario de mujeres, no estoy viendo cuál es el salario que las mujeres tendrían que recibir si fueran hombres con todos aquellos factores que tienen comparado con los hombres, que es lo que llamamos el contrafactual, ¿no? Entonces, si yo pudiese medir qué es o sea, yo, por ejemplo, tengo educación primaria, tengo 60 años, tengo 5 hijos, etcétera. Tengo unos factores, trabajo en una región que es rural y además en el sector de, por ejemplo, en la industria textil. Si yo me comparo con un hombre que tiene exactamente mis mismas características en el mercado laboral, ¿cuánto está cobrando esa persona? Si yo comparo esos dos números, ahí sabré si hay una brecha salarial o no, y no en general, ¿no? Entonces eso es lo que llamamos el contrafactual. Esto lo voy a explicar un poquito, pero no mucho. Aquí lo que digo es, si yo encuentro una diferencia entre una persona que tiene diferentes factores de los que yo tengo, pero que está cobrando lo mismo por mi retorno a mi participación, esta es la parte explicada. Es decir, una persona, puedes comparar si tiene la misma educación y si yo tengo menos educación que ese hombre y estoy en la misma situación, entonces eso justificaría, por lo tanto es la parte explicada. Pero si yo veo que hay una parte que comparada con el contrafactual, aquello que yo tendría que cobrar y aquello que cobro hay una diferencia y es positiva, esto quiere decir que la parte es no explicada. Entonces está la parte explicada y la parte no explicada. El informe lo explica muy bien, técnicamente es un poco difícil, pero aquí tenemos el caso de España, ¿no? Entonces, la parte no explicada es la parte roja. La parte explicada es, estos son otros factores de educación. ¿Por qué hemos aislado la educación? Hemos aislado la educación porque en muchos países del mundo lo que se tiende a decir es que las mujeres no están tan bien educadas como los hombres y eso es lo que determina la brecha salarial. Entonces, claro, nosotros hemos aislado la educación. ¿Qué vemos aquí? Que es negativa. ¿Qué quiere decir que la brecha salarial por educación es negativa? Y eso quiere decir que las mujeres, en este decir de la distribución, tienen más educación que los hombres. Y de hecho, el tener más educación implica que la brecha salarial está subestimada en este decir.
lo que vemos aquí también es que, por ejemplo, en este decil es verdad que los hombres y las mujeres tienen más factores que las mujeres, y esto explicaría parte, pero obviamente en todos los deciles de la distribución lo que vemos en España es que la brecha salarial en su gran mayoría no está explicada por aquellos factores que objetivamente tendrían que determinar el salario. Esto es en general en el mundo. Vemos que, por ejemplo, en el mundo una brecha salarial, lo que había dicho antes, es que la brecha salarial en el mundo, según la miramos objetivamente, es un 20%. Pero si contabilizamos que las mujeres tienen más factores, características que determinan el salario en el mercado laboral, lo que vemos es que en realidad la brecha salarial es de un 30 y pico % en el mundo, es decir, está subestimada. En los países de alto ingreso, es verdad que en promedio los hombres pueden tener un poco más de educación que las mujeres. ¿Qué quiere decir que tienen más educación? No quiere decir eso que hay más universitarios que mujeres universitarias. Lo que quiere decir es que en cada decil los hombres tienen aquella educación que realmente tiene un mayor retorno. Por ejemplo, ¿qué pasa? Una mujer estudia física nuclear, pero tiene hijos y no puede acceder al mercado laboral. Entonces prefiere trabajar de secretaria en una empresa. Comparado con hombres que a lo mejor en esa empresa es de fontanería, la fontanería paga más en ese decil que lo que le paga a esa persona que tiene un grado de física nuclear. Es una exageración, pero es la idea. Entonces, por eso se puede decir que, digamos, que los hombres tienen mejor retorno a su inversión en educación. Eso es lo que realmente observamos en la data. Entonces, en el caso de España, lo que vemos es que en su gran mayoría, sí que hay una parte que está explicada de la brecha, pero en su gran mayoría la brecha no está explicada. Entonces, ¿qué concluimos? No se puede explicar la diferencia por factores objetivos que determinan la brecha salarial. La educación, esto más que nada está dirigido a aquel público cuando vamos a países emergentes, pero la educación no determina la diferencia entre hombres y mujeres. Es verdad que hay un problema con la educación en los países emergentes, es que aquellas mujeres que no acceden a trabajos asalariados tienen menos educación. Pero es que ahí tienen menos educación porque no acceden de la misma manera que los hombres a la educación. Porque hay países en los que cuando ya eres una niña te mandan a trabajar para que tu hermano pueda acceder al mercado de la educación y luego tiene más acceso al mercado laboral. Y tú como niña te conviertes en mujer y te quedas en trabajo no remunerado, ¿no? Entonces, es verdad que fuera de los asalariados sí que puede ser que los hombres tengan más educación que las mujeres, pero dentro de los asalariados no es verdad. Y es más, la brecha salarial en su gran mayoría está subestimada. Entonces, ¿cómo se explica la brecha salarial? Ir un poquito más rápido ahora. En países de alto ingreso, básicamente son tres cosas. Hay segregación ocupacional, hay subestimación de la productividad feminizada. En los sectores que hay más mujeres se cobra menos en general, seas hombre o mujer. Y por último, la conciliación familiar tiene un impacto muy negativo en el salario de las mujeres. En países de medio y bajo ingreso, la baja participación de las mujeres en lo asalariado es lo que realmente determina la brecha salarial. Las causas: perjuicios, estereotipos, normas culturales y expectaciones sociales. Es decir, cuando miramos a la brecha salarial, la gran mayoría de la gente va a pensar, llegas a una empresa, hombre y mujer, el patrón, la patronal dirá, tú mujer, yo te pago menos. No, no es verdad. Es mucho más complicado que eso. Es nosotros como sociedad, los estereotipos que tenemos, las normas sociales, las expectaciones que tenemos, todo ello conlleva a que haya una brecha salarial, ¿no? Entonces hay que combatir todos estos problemas que son más arraigados a la sociedad. Ahora voy a dar algunas evidencias empíricas solo para España de lo que es la brecha no explicada. Por ejemplo, aquí tenemos en el caso de la participación por ocupación. Aquí están los trabajos no capacitados hasta que llegamos a los trabajos de gestión, a los CEO. Entonces aquí lo que vemos es que la participación de la mujer baja, es decir, la representación en los rangos altos de capacitación es muy pobre para la mujer en España. Y la brecha salarial, por otro lado, es más baja en la zona de no capacitación, pero aumenta considerablemente a la que aumentamos el rango de capacitación. Es decir, cuando llegamos a gestores y managers, aquí la brecha aumenta. Es porque hay
hay menos educación de las mujeres que los hombres? No, aquí lo que vemos es que tanto mujeres como hombres tienen más o menos la misma educación según el tipo de trabajo que desarrollan en el mercado laboral. Entonces aquí lo que vemos es el problema de la ocupación, la segregación ocupacional. En España esta es la educación de las mujeres por rango de salario, y lo que vemos es que las mujeres por cualquier rango de salario tienen más educación que los hombres hoy en día. Y esto es algo que se repite en todo el mundo, entre los asalariados. Ahora llegamos al problema de la conciliación familiar. Lo que vemos aquí es que la brecha salarial incluso es negativa para la gente joven, pero una vez entramos en la zona de tener hijos, la brecha salarial aumenta y la participación de la mujer disminuye significativamente. Y cuando ya las mujeres han tenido sus hijos y ya hay un momento de poder saltar al mercado laboral, vemos que incluso la diferencia de participación aumenta. Por lo tanto, esto es el problema de la conciliación entre trabajo y hogar. Y por último, este gráfico lo que te explica es un poco el impacto de la feminización. Ahí tenemos un problema de datos, porque los datos no nos dan las suficientes evidencias empíricas para poder entender si realmente la feminización tiene un impacto negativo en los salarios. Aquí lo que tenemos, la de color lila, hemos cogido, esto es para Europa, es casi un millón de empresas, y lo que hacemos es hacer un ranking entre las empresas que tienen menos mujeres hasta las que tienen un 100% de mujeres. Entonces aquí la horizontal, la vertical, es el salario por hora en euros. Y lo que vemos es que hasta que llega al 30% de mujeres en las empresas, 70% hombres, el salario comienza a aumentar y luego paulatinamente comienza a bajar. O sea, las empresas donde hay más mujeres se paga menos que en las empresas donde hay más hombres. Pero claro, esto puede ser por dos razones. Una, puede ser que en estas empresas quizá la productividad es muy baja y por lo tanto esto determina que los salarios también sean bajos. Por otro lado, podría ser que simplemente la parte que va hacia los salarios de las ganancias de la empresa, de lo que es la productividad, es más baja en estas empresas. Como que no tenemos datos de la remuneración de las empresas, de la revisión de los profits de las empresas, lo que hemos hecho es simplemente decir, vale, yo cojo todas aquellas empresas que tienen un mismo perfil que las empresas, por ejemplo, de un 20% de mujeres, 80% hombres, y sin importarme cuál es la proporción de hombres y mujeres, veo qué salario tienen. Entonces, de alguna forma u otra, la línea marrón es la contrafactual a cualquier tipo de mezcla hombre-mujer, pero con el mismo perfil de productividad. Y lo que vemos es que cuando eliminamos el efecto feminización en la empresa, la línea no se mueve. Es decir, aquí hay un margen de las empresas que tienen muchas mujeres comparado con empresas similares en productividad. Por ejemplo, yo puedo coger una empresa en Madrid que se dedica a servicios de derecho, servicios legales, que tiene 10 empleadas y, por ejemplo, que pertenece a un sector determinado. Cojo a las empresas que tienen idéntico perfil de productividad, sin importarme qué proporción de hombres y mujeres, y lo que veo es que hay una diferencia de salario. Eso es lo que está dando esta gráfica. O sea, a cuanto más mujeres, menos salario, pero las empresas que son idénticas en productividad mantienes ese salario sin que haya una disminución. Y esto es lo que te da un poco de la evidencia empírica del efecto de la feminización en el salario de las mujeres. Este es el caso de España, que también se repite un poco la patente cuando llegas hacia el final o sea, cuando más feminización, menor el salario, a pesar de que las empresas que tienen la misma productividad tienen un salario más alto. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues ante todo, políticas de salario efectivas y una mejora en las cláusulas de género en los convenios colectivos. Lo segundo es políticas que reduzcan el coste de participación de las mujeres en el mercado laboral. Lo tercero, leyes e instrumentos de transparencia, que es lo que se están poniendo en países como Islandia, Alemania, Francia, Suiza. En los países nórdicos, este tipo de instrumentos de transparencia son los que realmente están haciendo que baje la brecha salarial. Ejemplo, en Alemania
empresas que son 250 empleados o más, a partir de ahora cualquier mujer que participa en esas empresas tiene el derecho de ir a recursos humanos y pedir cuánto gana, qué salario tienen sus compañeros, si es que ella piensa que tiene algún tipo de discriminación y tiene todo el derecho, sin saber los nombres, cuál es el salario de sus compañeros. Eso hace que las leyes sean efectivas, porque si no hay ese tipo de instrumentos de transparencia, tampoco puedes tener la efectividad de la ley, por muchas leyes que tengas, y la brecha continuaría. Y por supuesto, la educación en la diversidad para eliminar la segregación cultural y segregación de ocupación, porque no es hasta... Bueno, en los últimos años a las mujeres nos han dicho tenéis que estudiar matemáticas, ciencias, ingeniería, etc. El STEM, el típico... Es también necesario que los hombres comiencen a pensar que es importante participar en la educación como maestros de primaria, como enfermeros. Es decir, la diversificación del mercado laboral es algo que atañe a los hombres y a las mujeres, no solamente a las mujeres, es algo que la sociedad necesita entender. ¿Cuál es el objetivo deseado? Bueno, pues tener políticas efectivas, transparencia salarial, leyes efectivas, reducir perjuicios y estereotipos y cambiar las normas sociales y expectativas, que solo se puede hacer, como he dicho hace un momento, a través de la educación. ¿Y cuál es la meta a conseguir? Pues obviamente sería genial si a partir del 2030 hablamos de cero brecha salarial. Y por último quiero hablar de algo que le hemos llamado EPIC, que es la Coalición Internacional para la Igualdad, y es una coalición que se ha creado a partir de Naciones Unidas, la OECD y la OIT, con el liderazgo de la OIT. El secretariado somos estas tres organizaciones y tienes un comité directivo que es Canadá, Islandia, Jordania, Corea, Panamá, Suiza, Sudáfrica, la patronal y los sindicatos, que también están integrados dentro de sus conjuntos de organizaciones internacionales. Esto es una coalición en la que de alguna forma, si participas en esta coalición, te comprometes a que vas a poner todos los instrumentos posibles a la disposición de reducir la brecha salarial. Y hoy por hoy pues está siendo muy satisfactorio porque tenemos a empresas como IKEA, Nestlé, Novartis, PepsiCo, Starbucks y una serie de empresas, y cada día hay más y más empresas y organizaciones, etcétera, que se están añadiendo a esta coalición para intentar erradicar la brecha salarial. Comenzó en el 2017 y ahora mismo se están haciendo estudios, sobre todo en Francia y en Portugal, para ver hasta qué punto las nuevas leyes y las nuevas políticas van a tener un impacto en reducir la brecha salarial. Si os queréis unir, si alguien se quisiera unir, por ejemplo la universidad podría perfectamente unirse a esta iniciativa, pues hay una página web que está disponible para cualquiera que quiera interpretarlo. Y ya por último, darles las gracias, quizá he ido un poco rápido, pero he intentado cubrir más o menos todo lo que es el informe. El informe, como ya digo, es muy técnico, pero es innovador, es lo primero, crea una base empírica que es muy fuerte para decir hay una brecha salarial. Es importante que intentemos entender cómo está hoy la brecha salarial y partiendo de hoy, de un punto cero, intentar erradicarla en los próximos años hasta que llegando al 2030 cumplamos uno de los objetivos del milenio. Gracias. Muchas gracias a la señora Vázquez Álvarez por su intervención. Yo siempre digo que cuando se presenta una ponencia o se imparte una clase se distingue enseguida si es una intervención aséptica, técnica, fría, o si es una intervención sentida, que la vive. Y en este caso creo que la respuesta es claramente afirmativa en favor de la segunda opción. Disponemos de unos 10-15 minutos como máximo para, si algunas personas, que estoy seguro que sí, si así lo desean formular alguna cuestión, alguna pregunta, siempre, por favor, con concisión. Adelante. Albert, disculpa, hay un estudiante. Adelante, por favor. Sí, gracias. Yo quisiera preguntarle a la doctora Vázquez ¿cómo afecta la situación del empleo en España para que las mujeres puedan entrar en el mercado laboral o buscar empleo por sí mismas? Respondo a las preguntas ahora todas. Vamos a responderlas globalmente, si le parece. Si quiere estar amable. El profesor doctor Albert Recio. Sí, ahora. en mi
A mí no me acaba de convencer que la única medida de brecha salarial sea el salario. Albert. Porque yo creo que nos valora las desigualdades de empleo. En España, por ejemplo, si calculas el salario completo, la brecha te sale 20 y pico, y yo creo que en muchos países... La otra cuestión es la calidad de las estadísticas. Las estadísticas españolas no recogen el salario del trabajo doméstico, de las trabajadoras domésticas, ni la agricultura, que son sectores de bajos salarios, y después ya otras cosas como medís la productividad. Y después, en lo último que has contado, claro, en un modelo empresarial donde una gran parte de la actividad productiva de las grandes empresas subcontrata, y donde la subcontratación es un mecanismo muy claro de discriminación salarial, yo creo que el más sofisticado, que algunas empresas, o sea, habría que pensar también en otro tipo de estrategia, ¿no? Un poco más ambiciosa. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Dos más y terminamos para ajustar el tiempo. Por favor, en la segunda fila. Vamos a empezar por la... María Jesús, no, allá, al final, donde... Bueno, no... Observen ustedes que el moderador tiene un poder de control limitado, efectivamente. Venga. Adelante, por favor. Hola, mira, mi pregunta, claro, entre vuestro conocimiento técnico, no sé si preguntaré algo que quizás está fuera de lugar, pero mi pregunta es, teniendo en cuenta que la segregación horizontal y vertical es muy importante, porque en estos factores de ponderación no se incluyen. Bueno, y la última pregunta, por favor, si es tan amable de levantar la mano para que le puedan pasar el micro. Adelante. Quería preguntar... Un poquito. Bueno, intento gritar. Quería preguntar si, teniendo en cuenta que hay muchas diferencias, por ejemplo, en posiciones que se ocupan por directivos, que hay muchas menos mujeres, si sería útil calcular la brecha salarial simplemente como del total de la riqueza distribuida en un país, ¿qué porcentaje de esta riqueza va a hombres y va a mujeres? Directamente eliminarías ya todos los factores de ponderación y dirías, si en este país se está repartiendo X dinero, ¿cuál porcentaje va a mujeres y cuál porcentaje va a hombres? Bueno, muchas gracias. Rosalía, cuando quieras, por favor. Bueno, la primera pregunta es ¿cómo afecta la participación de la mujer en el mercado laboral en España en relación a trabajo asalariado versus trabajo por cuenta propia? En España, bueno, yo cifras para cada país no tengo, por supuesto. Lo que sé es que en España la mujer, una vez llega a la maternidad, la participación de la mujer disminuye de forma drástica. Hay países como los países escandinavos donde hay mucha facilidad para que la mujer pueda acceder a otros tipos de trabajo por cuenta propia, que aquí quizá en España no existen, ¿no? Pero yo creo que si ¿qué preferencias tiene la mujer dentro del mercado laboral? Obviamente, si hay una mujer que es asalariada y una vez va a través de tener hijos, pierde las oportunidades en el mercado laboral y accede a trabajos que no son asalariados, quizá también pierde oportunidades que no se las había planteado antes de ser madre, ¿no? Esto no es algo que le ocurra con tanta frecuencia o con tanta intensidad a los hombres. Yo creo que habría que comparar, ¿no? Pero sí que es verdad que hay países en donde este tipo de, digamos, beneficios para poder acceder a otro tipo de remuneración laboral no está mucho mejor instalado. Que esto ya me lleva a la segunda, triangularización. Sí, bueno, es verdad. Vamos a ver, los datos te dan lo que observas en los datos. Obviamente, todo tipo de lo que se llaman trabajos no típicos, los que de hecho en nuestra unidad de la OIT estamos estudiando de forma muy en fondo, y hay un informe muy exhausto sobre él, son trabajos que no podemos captar en esta estimación.
y por lo tanto solo puedes hacer simulaciones de cómo impactaría esto en la brecha salarial, eso de entrada. Las empresas que subcontratan son empresas dentro de la base de datos. Es decir, yo puedo estar subcontratada para una empresa, estoy recibiendo un salario, si soy asalariada y estás dentro de la base de datos, estás en la empresa y por lo tanto se contabiliza. Lo que pasa es que si miramos dos informes anteriores, que es donde estimamos la desigualdad entre y dentro de las empresas, lo que vemos es que la desigualdad dentro de las empresas, cuando más grande la empresa, más alta es. Y ahí hay un impacto a la desigualdad general muy grande que no está contabilizada si no tomamos esto en consideración. La brecha salarial ponderada se puede hacer de muchas maneras. Cuanto más sofisticada sea la data, mejor. Pero, y otra pregunta que es sobre si contabilizamos o no mes o hora. El problema es que yo necesito saber si por hora trabajada a un hombre le están pagando más o menos que a una mujer. Luego, es verdad que cuando trabajas en jornada parcial, quizás no es lo que tú prefieres. Y hay muchas mujeres que están trabajando de forma parcial que no es su preferencia. Y eso tendríamos que contabilizarlo. Por eso en el informe tenemos por mes, por hora trabajada, por mes, por hora trabajada, promedio mediana, ponderada, no ponderada, jornada completa, jornada parcial, públicos, privados. O sea, lo tenemos todo ahí. Y por supuesto todas se tienen que tomar en consideración, porque si las bases de datos, por ejemplo, hay bases de datos en algunos países donde la pregunta es: ¿y usted que está trabajando en jornada parcial, quisiera trabajar más horas, quisiera trabajar menos horas? Y ahí sí que podríamos considerarlo, pero hay muchos países, en estos 70 países, y nosotros nos debemos a nuestros mandantes. Y nuestros mandantes son todos los países, todos los sindicatos, toda la patronal y todos los gobiernos. Y tenemos que sacar estimaciones que sean homogéneas, porque al final me va a venir México y me va a decir: oye, pero Rosalía, yo cuando me comparo con España, ¿cómo estoy? Y ahí tenemos que tener una manera homogénea de estimarlo todo, ¿no? Pero es verdad que si yo en la base de datos, y esto lo hemos hecho con la OIT Madrid, si yo en la base de datos puedo identificar qué mujeres no están contentas con su trabajo parcial por una situación de conciliación familiar, ahí puedo estimar y puedo hacer una brecha salarial que es mucho más ajustada a la realidad social del país, por supuesto, eso sí. Pero la triangularización, solo por acabar, hemos estimado la brecha salarial que hay con gente que trabaja poniendo información en la página web para Amazon. Eso es un trabajo que hemos hecho aparte. Y se ve que la brecha salarial también existe entre hombres y mujeres, aunque estés trabajando desde tu casa con trabajo que es completamente atípico. ¿Por qué? Porque la mujer, cuando trabaja en ese tipo de tareas, hace cosas rápidas para poderse ir a cuidar a los críos. El hombre, cuando trabaja en ese tipo de tareas, acaba de llegar de casa, la mujer está cuidando a los críos y él puede trabajar haciendo trabajo sofisticado como programación. Porque no, o sea, también lo de la conciliación familiar, pero claro, ¿qué haces? ¿Pones un policía en cada casa? Es muy difícil, pero existe la brecha, es decir, no por ser trabajos que son más digamos, limpios de género, no crean brecha salarial. Existe aún ahí la brecha salarial, ¿no? Factores de ponderación, una estudiante creo que me ha preguntado ¿por qué no se incluyen, ¿por qué no se incluyen los factores de ponderación en tipos de horizontal vertical? Mira, la brecha salarial ponderada es un avance muy importante para intentar entender mejor cómo es la brecha, tal vez en tiempo y entre países. Cuando tú comienzas a subdividir la población entre, por ejemplo, 64 grupos, hay grupos que van a ser lo que llamamos en estadística muy finitos. Y esto te va a crear que a lo mejor una persona sola te determine todo. Y entonces crea un sesgo muy grande. Eso es lo primero. Entonces hay que tener cuidado cómo los agrupas para que sea una manera en la que sea satisfactorio para todo. Y otra cosa es que intentamos, nosotros como OIT, en realidad, lo que somos es una organización que intenta dar recursos a países emergentes y países de bajo ingreso. Entonces intentamos ver qué es lo que tienen estos países en sus bases de datos. Y estos 4 factores están ahí disponibles. O sea, no hay que ir otra vez y hacer otra vez encuestas.
etc. Entonces hay que ir por lo que es fácil para intentar que todo el mundo se beneficie de este tipo de informes, ¿no? Claro, en España, por supuesto, podrías hacerlo, ¿no? Porque aquí a lo mejor tienes bases de datos de empresa que son más sofisticados, etcétera. Pero esto es darle un pincelazo a lo que se puede hacer, y ahora lo que nosotros hacemos con este informe es intentar que los investigadores de cada país lo cojan, lo mejoren si es posible, le den otro enfoque que sea más local, ¿no? Pero la idea está ahí, luego hay que coger la idea y expandirla. Y por último, lo de distribuir la riqueza de los hogares. Bueno, la distribución de los individuos que participan en el mercado laboral no es equitativa dentro de los hogares. O sea, tú puedes tener en un hogar una persona que genera 0 ingresos en el mercado laboral, entonces no, o sea, ¿cómo podrías estimar la brecha salarial entre, no es la brecha salarial, sería la brecha de ingresos entre hombres y mujeres en la población, cuando los hogares son en sí algo mixto entre hombres y mujeres, ¿no? Y se reparten recursos. Si quieres, creo que es una estudiante por ahí, si quieres lo podría pensar, pero me da la sensación de que eso no es una brecha de género, es una brecha... Claro, sí, pero ¿cómo? Vale, de acuerdo, pero tú, cuando piensas en un hombre y una mujer, no estamos viviendo en mundos separados, vivimos en hogares, es decir, es como la pobreza, tú la pobreza no la mides por individuo, la mides por hogares, y luego dentro de los hogares cuántas cabezas hay que son pobres, pero no es un concepto que puedas completamente separar, no es, o sea, tú lo que podrías hacer es medir cuánto es la masa salarial de las mujeres, cuál es la masa salarial de los hombres en un país, pero por ejemplo, yo te digo que hay países emergentes donde la masa salarial es minúscula comparado con todo lo que se genera en el mercado, porque por ejemplo en México el 50% de los trabajadores son informales y por cuenta propia. ¿Cómo contabilizas esto, no? Y hay mujeres y hombres que trabajan a la par, porque tienen el pequeño comercio en una esquina vendiendo empanadas, ¿no? Entonces ahí es un concepto raro porque no se puede segregar de esa manera. Espero haber respuesto algunas de vuestras dudas. Muchas gracias, Rosalía, señora Vázquez Álvarez, por su intervención. Yo sugiero, simplemente reitero mi agradecimiento y el de la Universidad Autónoma de Barcelona y el de la Facultad de Derecho por su intervención, y para ponerles algún caso práctico de formación profesional nuevamente al alumnado, que nos daría para mucho juego, les sugiero que lean algunas ofertas de empleo que se han presentado para un prestigioso evento internacional celebrado esta semana en Barcelona, donde seguramente se plantean cuestiones que no sé si la OIT se las ha planteado, como por ejemplo si tener una altura mayor o menor significa una mayor o menor remuneración salarial, o si se requiere el carácter de ser lista y no listo para determinadas actividades. Nada más, seguimos dentro de un rato. ¿De acuerdo? Muchas gracias.